El día de hoy traemos muy buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Y es que el beneficio de jubilación en promedio del Seguro Social puede estar subiendo para este próximo año 2024 según las nuevas estimaciones. Recordemos que el día de hoy se acaba de lanzar el último informe del desglose de la inflación para agosto de este año 2023. Pues terminando este mes de septiembre tendremos públicamente el anuncio del COULA para el próximo año 2024. Los nuevos datos de inflación del gobierno apuntan a un ajuste de costo de vida del Seguro Social del 3.2% para el año 2024, según las últimas y nuevas estimaciones del día de hoy por parte del Seniors Citizens League. Este aumento en el beneficio de jubilación mensual promedio estaría dándonos un aproximado de $57,30, según el grupo de personas mayores no partidistas. Pues veamos bien cómo funciona este cálculo. Los cálculos de la Senior Citizens League se basan en un beneficio promedio actual para jubilados de $1,790. Eso es menos que el beneficio de jubilación mensual promedio, que son $1,837, y este ha sido citado oficialmente por la Administración del Seguro Social, debido a que incluye beneficios para el cónyuge y otros dependientes, además de los trabajadores. El COBRA del Seguro Social, con un 3,2% proyectado para el año 2024, pues como vemos es muy poco a comparación del aumento de este año, que fue del 8,7%. Pues estamos hablando que es el mayor aumento que hemos visto en los últimos 20 años. Antes de tener en cuenta el impacto que el aumento estimado del 3,2% puede tener en los beneficios para el próximo año 2024, hay tres cosas que debe tener muy en cuenta para poder ver cómo es que sus beneficios cambiarán el próximo año. Pues el primero que veremos es que el COULA oficial del 2024 debería revelarse exactamente en octubre. Bueno, esta estimación que nos trae la Senior Citizens League se está basando en los datos del índice de precios al consumidor que salieron el día de hoy, respectivamente de agosto. Se espera que la Administración del Seguro Social anuncie el COULA oficial en octubre. Bueno, ese cálculo se va a basar en los datos de inflación de julio, agosto y septiembre, que es el mes actual estamos. Bueno, esto va del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficinas urbanos. Los datos de esos 3 meses se sumarán, y esto se promediará y luego se va a comparar con el promedio del tercer trimestre del año 2023. Si es que hay un aumento, eso va a determinar el tamaño del COULA. En este punto, siempre existe la posibilidad de que la inflación haga algo totalmente inesperado. Según Johnson, hay un 61% de posibilidades de que el COULA para el 2024 sea del 3,2%, mientras que hay un 9% de posibilidad de que suba hasta un 30% o de que baje. Bueno, el segundo punto que debemos tomar en cuenta es que las primas de la parte B del Medicare afectan los aumentos. Las primas de la parte B del Medicare generalmente se deducen directamente de los cheques del Seguro Social. En consecuencia, el tamaño de esas primas afecta la cantidad en la que los beneficiarios del COULA pueden ver. Las tarifas de las primas de la parte B del Medicare también cambian cada año. Los fideicomisarios de Medicare han proyectado que la prima mensual promedio podría ser de unos $174,80 en el año 2024 frente a los $164,90 en este año 2023. Ciertos factores, en particular, un nuevo medicamento contra el Alzheimer, son cosas que pueden afectar los costos y el monto de las primas. La Liga de Ciudadanos Mayores estima que el tratamiento para el Alzheimer, por ejemplo, puede agregar hasta $5 por mes a la prima mensual promedio de la parte B del Medicare el próximo año. Las tarifas de las primas de la parte B del Medicare para el año siguiente generalmente se anuncian también en noviembre de este mismo año. Y el punto número 3 es piénselo 2 veces antes de comenzar con los beneficios en este año. Bueno, si usted es una persona que no tiene todavía su jubilación, si está a punto de reclamar los beneficios del Seguro Social, puede verse tentado a solicitarlos este año para poder obtener todavía estos meses con el aumento récord del 8,7%. Pero los expertos afirman que se trata de una estrategia equivocada.
No es necesario comenzar ahora para obtener el beneficio de un ajuste por costo de vida. El Seguro Social ajustará sus beneficios proyectados para reflejar los ajustes por costo de vida que ocurren antes del momento de su jubilación. En cambio, es mejor priorizar la búsqueda de una estrategia de reclamo que se ajuste a las circunstancias y maximice sus ingresos mensuales por beneficios. Incluso cuando la tasa de inflación ha bajado, los actuales beneficiarios del Seguro Social todavía están luchando con los precios más altos debido a esta inflación, particularmente cuando se trata de costos de vivienda, de alimentos, de atención médica, que esto es lo que representa por lo menos el 80% del gasto de los jubilados. Nadie está fuera de peligro, tampoco es que alguien se va a hacer rico con el COLA del 8,7%. Pues muy bien, ahora veremos el desglose de la inflación que nos acaban de anunciar sobre el mes de agosto de este año 2023. La inflación aumentó en agosto, esto es real, y es debido al aumento de los precios de la gasolina, según los últimos datos que nos arroja el índice de precios al consumidor. Pero detrás de todo esto, hay buenas noticias para los estadounidenses, y es que ese aumento probablemente sea temporal. Aparte de la energía, hay señales de que la inflación continuó su amplio retroceso en agosto. Esto debería ser solo una interrupción temporal de la tendencia bajista. En términos generales, ya estamos viendo señales bastante claras de que la situación se está acercando nuevamente a la normalidad. Estas son algunas de las categorías principales, además de otros artículos con cambios de precios notables años tras años. La inflación mide la rapidez con la cual aumentan los precios en toda la economía estadounidense. Tan solo en el mes de agosto, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, aumentó un 3,7% respecto al año anterior, que es frente a un 3,2% que fue en julio. La tasa ha caído desde un pico de la era de la pandemia del 9,1% en junio del año 2022. Estamos hablando del pico más alto que hemos visto desde el año 1981. El IPC es un barómetro, prácticamente. Es clave para la inflación. Mide los precios de cualquier cosa, desde frutas, verduras, hasta un corte de pelo y entradas hasta para un concierto. Veremos cómo es que los precios del gas han contribuido a una mayor inflación. Los precios de la gasolina aumentaron un 10%, un 10,6% en agosto, tras un aumento del 0,2% en julio. La gasolina costaba $3,84 el galón en promedio hasta el día martes. La gasolina prácticamente fue la que más contribuyó en la inflación en agosto. Representó más de la mitad de este aumento en realidad. El aumento se puede atribuir en gran medida a la dinámica del mercado del petróleo crudo, esta que se refina para convertirlo en gasolina. Pues el martes los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más altos que no hemos visto desde noviembre del 2022. Los costos de transporte, obviamente incluido la gasolina, son el segundo gasto más grande. Esto luego de la vivienda para un hogar promedio, según las encuestas sobre gastos del consumidor por parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Si bien el aumento de los precios de la gasolina puede ser un desafío para los consumidores, desde una perspectiva presupuestaria, es poco probable que se mantenga más allá de 1 o 2 meses. Si bien los precios de la gasolina han aumentado en el corto plazo, también han disminuido un 3,3% respecto al año anterior. La inflación básica mostró un obstáculo en el camino. Al evaluar las tendencias subyacentes de la inflación, a los economistas generalmente les gusta observar una medida que excluya los precios de la energía y los alimentos, lo cual es lo que tiende a ser volátiles de un mes a otro. Bueno, esta medida reducida, conocida como el IPC básico, cayó a una tasa anual del 4,3% en agosto desde el 4,7% en julio. En términos mensuales, la inflación subyacente aumentó ligeramente hasta el 0,3% en agosto, desde el 0,2% en julio. La economía necesitaría lecturas mensuales consistentes por parte del IPC básico del 0,2% para que Estados Unidos volviera a su nivel de referencia anterior a la pandemia, un momento en el cual la inflación era súper baja y estable.